A continuación, conectémonos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Conectémonos. El presente no es producto del azar. Hay múltiples hilos conductores que nos explican y contextualizan el proceso del desarrollo humano. Sigamos esas pistas y tengamos una mejor comprensión de los cómo y los porqués de nuestras realidades, con la conducción de Alan Cathay. Conectémonos. Conectémonos va a tratar hoy un tema agradable, un tema simpático y un tema que va a ser de mucho interés, espero, para toda la sociedad culta del país. Hoy conversaremos con el doctor Franklin Barriga López, académico e intelectual de amplia trayectoria, director de la Academia Nacional de Historia, institución que celebra este año 110 desde sus inicios en 1809, de la mano de aquel ilustre y sabio arzobispo de Quito, don Federico González Suárez, y una pléyade de jóvenes que devendrían en algunos de los más serios e importantes historiadores del Ecuador. Bienvenido, Franklin, a esta su casa. Muchas gracias, Alan. Es razón de bastante complacencia de participar en este acreditado programa. Estoy a sus órdenes. Franklin, 110 años. Efectivamente, como institución, estamos conmemorando en este mes 110 años de fructífera existencia. El 24 de julio del año 1909, precisamente el centenario del primer grito de la independencia de Quito, se constituyó la Sociedad Americana de Estudios Históricos, patrocinada por el arzobispo de Quito, en ese entonces Federico González Suárez, y con la participación de destacados jóvenes, a la época, jóvenes, que siguieron esta gran iniciativa del pionero. El acta constitutiva data de la fecha indicada. En el año 1811, Federico González Suárez reúne nuevamente a este grupo selecto para darles un mensaje que no olvidamos en nuestra academia. Y dice: la verdad es el alma de la historia. Buscad la verdad, y cuando la encontréis, decidles sin temor, no obstante los obstáculos que se presenten en el camino. Conocemos la oposición que tuvo González Suárez por parte mayormente de los propios elementos del clero, especialmente de los dominicos, cuando publicó el tomo cuarto. Allí denunció la situación clamorosa en cuanto a degradación moral que especialmente los dominicos y otros frailes tenían en sus conventos. Insólito que el propio arzobispo denuncie. Llegó la queja hasta Roma para que se le defenestre, pero triunfó la verdad que pregonaba González Suárez. Y él es un ícono realmente de nuestra historia y del Ecuador. En el año 1920, mediante resolución del Honorable Congreso Nacional, la sociedad indicada, me refiero a la Sociedad de Estudios Históricos Americanos, se convirtió por ley de la República en la Academia Nacional de Historia, de acuerdo a lo que manifiesta el pertinente decreto en reconocimiento a la alta y patriótica labor
en bien de los mejores destinos nacionales. Y es lo que proseguimos hasta el día de hoy. Franklin, un poco por curiosidad para entender cómo funciona la academia, ¿cuántos miembros de número tienen ustedes al momento? 40 miembros de número. Ellos son realmente vitalicios, salvo excepciones que por propia voluntad deseen separarse por motivos de edad, sobre todo. Para llegar a esta dignidad es sumamente difícil, porque primero tienen que ser miembros correspondientes. Este es un número indefinido, pero las vacantes, como le acabo de decir, se producen únicamente por el fallecimiento del miembro del número. Entonces, se procede de esa manera, mediante aprobación, primero, de una muy estricta comisión de ingresos y ascensos. Luego viene la actividad de los miembros, ya hablé de los correspondientes, de los de número, también hay honorarios, que por lo general, personas que por su edad no pueden ya movilizarse y más, se les da esta alta dignidad. Y también hay los benefactores, es decir, una especie de mecenas que les gusta la cultura, y que les encanta la historia y apoyan a nuestra institución. Y aquí en el país, ¿cuántos núcleos tenemos de la Academia Nacional o es una sola institución? Es una sola institución, pero a nivel nacional. Hace bien usted en mencionar los núcleos que nosotros los llamamos capítulos. Okay. Los tenemos en Guayaquil, los tenemos en Cuenca, los tenemos en Machala, y dentro de pocos días vamos a conformar el núcleo del norte, que va a estar integrado por las provincias de Imbabura y Carchi. Igualmente, el núcleo o capítulo, que es el nombre propio, de la provincia de Bolívar y de la provincia de Loja. Eso es lo que tenemos ya resuelto y será una realidad dentro de poco. Qué bien, qué bien. Hacía yo una reflexión al empezar el programa respecto de la importancia de la memoria. El sentido de la historia, si es que algún sentido va a tener, es este, ¿no? Es este sentido de la memoria que nos permita mirar hacia atrás, ver qué hicimos bien y lo que no hicimos bien para tratar de cambiarlo y mejorarlo. En esa medida, la academia, ¿a qué propende en su investigación, en su trabajo? ¿Cómo nos pretende guiar o apoyar para encontrar las respuestas a estas incógnitas que la historia nos demuestra y nos muestra repetidamente? Usted fue muy acertado cuando comenzó la entrevista haciendo referencia a Jorge Santayana, aquel inolvidable catedrático de la Universidad de Harvard. Quien olvida la historia está condenado a repetirla, y es lo que ha venido aconteciendo en diversas proporciones hasta el día de hoy. Hizo bien igualmente en referirse a ese atroz campo de exterminio de Auschwitz y todos los genocidios que vienen cometiendo los tiranos, algunos disfrazados inclusive de demócratas. También me adhiero con su opinión de lo que está aconteciendo en Venezuela. Es una situación por demás explosiva y que incumbe a los países aledaños. No le digo únicamente de los limítrofes con Venezuela. Hablemos de Panamá, hablemos de Colombia, Brasil. Allí, los nuestros, Perú, Bolivia, es decir, afecta totalmente. Es ahí lo que pueden hacer los gobiernos totalitarios. Entonces, enmarcando lo que está aconteciendo por estos devastadores de la libertad y de la democracia, que es lo que guía la marcha de los pueblos hacia su superación y triunfo, estos devastadores prosiguen sin hacer caso de las lecciones de la historia. He ahí lo que tenemos que resaltar
la pedagogía de la historia, es decir, las enseñanzas para las presentes y las futuras generaciones, ya que la historia no es algo muerto, únicamente la rememoración del pasado como un museo que ni siquiera se abre las puertas. No, la historia tiene un dinamismo formidable que es para la lección del presente y del futuro, precisamente para que no se repitan las atrocidades que las páginas históricas narran y haya una orientación para que la humanidad se encamine por los senderos de la racionalidad que conduce al triunfo de las civilizaciones. Evidentemente, ese es el sentido de la historia. Evidentemente, Franklin, y en ese sentido creo que el esfuerzo que se debe hacer a nivel de la pedagogía es rescatar este sentido del estudio de la historia en las nuevas generaciones, porque lamentablemente es un tema que está quedando cada vez más como lo que usted mencionaba, un tema de museo. Yo recuerdo en mi generación, el tema de la historia siempre fue un tema muy vivo y muy atrayente como estudiante. Hoy no sé si es que eso se mantenga, no sé si es que esta percepción de parte del estudiante hacia la historia se mantenga o ya está siendo desechado su estudio. Lastimosamente, en el régimen anterior de nuestro país se pretendió destruir a la historia. Esto hay que reconocerlo, para imponer paradigmas negativos y no los superlativos a que hice referencia hace unos minutos. Me refiero a los superlativos de hombría de bien, de libertad, de democracia, de racionalidad, de ir hacia adelante, no como el cangrejo hacia atrás, lo que está aconteciendo en Venezuela. De allí que la misión del historiador, en primer lugar, tiene que ser un reflejo de la realidad, de manera objetiva, veraz por completo, si no se convierte en un falsario o en un novelista. La misión de la academia es precisamente, primero, rescatar la verdad, como dijo González Suárez, que es el alma de la historia. Con el alma de la verdad se orienta a las sociedades hacia un futuro mejor. Y es por ello que nos encontramos con proyectos substanciales, como es, por ejemplo, la constitución de una gran biblioteca que va a llamarse Biblioteca de la Independencia en su segunda fase y que abarcará precisamente los sacrificios que tuvo que hacer el pueblo ecuatoriano para alcanzar su libertad, que en su segunda fase, reitero, comenzó en Guayaquil con el 9 de octubre de 1820 y concluyó en Pichincha el 24 de mayo de 1822. Y aún más, hay otro asunto que es necesario puntualizar, que pocos historiadores lo hacen. A raíz del triunfo de Pichincha, los españoles quisieron recobrar estos territorios. Y desde Pasto, en donde los pastuzos eran más realistas que el propio rey, vinieron las fuerzas comandadas por un indígena llamado Agualongo y quisieron reconquistar Quito, pero fueron detenidos en Ibarra y se produjo la batalla de Ibarra en el año 1823, la primera batalla que dirigió Simón Bolívar. A esta batalla se le conoce como la del río Tahuando también. Eso fue lo que consolidó en forma definitiva la libertad de lo que hoy es la República del Ecuador. Esta es una de las puntualizaciones que yo le doy de lo que estamos haciendo. Hay otro punto que quiero también exponer al público. Vamos a publicar, nos aliamos ya en la fase preparatoria de investigaciones y más, el Diccionario de la Historia Nacional, para que de manera sistematizada, clara y veraz, se conozca nuestro pasado.
pero con esta orientación a que hice referencia, la utilidad para el presente y para el futuro. Que sea un faro de ilustración para toda la sociedad, no solo ecuatoriana. Encuentro, obviamente, usted ya la señaló, pero vale la pena repetirlas, ¿no? 1809, primer grito de la independencia. 1820, independencia de Guayaquil. 1909, fundación de la entonces Sociedad Ecuatoriana de Historia. Y 1920, la calificación de esta como Academia Nacional de Historia por el Congreso Nacional. Obviamente, la vinculación de la Academia Nacional de Historia con estas fechas patrias, con estas fechas épicas para el país, como es el primer grito de la independencia y como es el arranque práctico, real, de la independencia política de lo que será después del Estado ecuatoriano, nos hacen ver esta vinculación estrecha de la Academia Nacional de Historia con el proceso independentista al cual nos estamos ya acercando, sobre todo a la segunda independencia, como usted la llama, nos estamos acercando al bicentenario de esta independencia. ¿Qué tiene prevista la Academia en cuanto a la recordación de estas fechas? Y ahí se referencia a la biblioteca de la independencia, precisamente, en 8 volúmenes, que está preparada, el diccionario de la historia nacional. Además de ello, va a haber un congreso de historiadores, con la participación de los directores de las diversas academias, principalmente de los países andinos, que están involucrados en el proceso independentista. ¿Para qué fecha estaría previsto Estamos esto? programando. Ayer tuvimos una reunión en el Ministerio de Educación y me complace resaltar la actitud y afán de colaboración de la actual señora ministra, la doctora Montserrat Kramer Guillén, quien ha ofrecido toda la colaboración para estos eventos. Esto es digno de resaltarse, por cuanto estábamos haciendo gestiones con el anterior ministro y no se llegó a nada en 5 meses. En cambio, esta dama, la doctora Kramer Guillén, en menos de 10 días dio solución a un asunto que estaba allí emposado. He ahí el dinamismo y el patriotismo que caracteriza a la actual ministra, concorde con los afanes, proyectos y planes de nuestra academia. Entonces, vamos adelante en estos propósitos y a través de este canal prestigioso que ayuda a la superación de la sociedad ecuatoriana en la parte más sustancial, cuál es la de su educación y su cultura, cuál es su programa. Manifiesto que nuestra academia no es un ente muerto de museo, sino una institución por demás dinámica, positiva, orientada a la superación y al adelanto permanente de la sociedad ecuatoriana en los campos, precisamente, de la cultura, de la educación, de la ética, de la moral, que tanta falta hace especialmente en estos días. Franklin, el comentario que usted hizo hace un momento respecto de esta actitud del anterior régimen con relación a la historia, resulta paradójico encontrar cómo este modelo, esta franquicia que se empezó a vender en toda América Latina en torno a la destrucción del pasado, a la refundación prácticamente de cero de las repúblicas, resulta realmente preocupante en el sentido de la debilidad de esa conciencia histórica en la región. Es decir, encontrar que en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, en Argentina, en Brasil, prácticamente en toda América donde se vendió la franquicia con tanto éxito del socialismo del siglo XXI, el proceso de destrucción de la memoria histórica alcanzó unos niveles aterradores. ¿Qué se
ha logrado hacer en términos de revertir esta situación? Como usted conoce perfectamente, es muy poco tiempo que nuestro país tomó felizmente un nuevo rumbo. Si no hubiéramos estado en condiciones similares a las que está atravesando la hermana República de Venezuela. Huelga, cualquier comentario, porque todos los días vemos esas escenas desgarradoras que nos hace recordar a Biafra en el África. Usted ha puntualizado algo que es muy evidente e innegable. Como política de Estado se quiso destruir la real conciencia histórica para implantar un estereotipo irreal e inclusive que tergiversa la evidencia histórica, como es ello de secuestrar el pensamiento de Simón Bolívar en beneficio de una causa que no es tal. Basta indicarle que Simón Bolívar fue liberal, es decir, la ideología por la cual han ido los pueblos más adelantados del planeta. Más exitosos. Allí se encuentran. Los pueblos más adelantados del planeta han estado. Nada tuvo de socialista Simón Bolívar, todo lo contrario. ¿Recuerda usted que Carlos Marx le dio los apóstrofes más infames en contra del Libertador? No es necesario repetir porque son tan denigrantes que no les llegaba. Entonces, ¿cómo es que se apropian de esta memoria histórica que pertenece a los pueblos como los mayores símbolos? Basta es ver en las diversas ciudades e incluso en los pueblos más remotos, hay las efigies, hay monumentos a Simón Bolívar. He ahí la perversidad de esta concepción, que se apropiaron precisamente de este legado y tuvieron éxito, porque llegaron a lo más entrañable del sentimiento popular. Pero felizmente hoy la situación se ha revertido y la academia tiene esa gran misión. Sin consignas ni banderías políticas ni ideológicas de ninguna naturaleza, que nosotros no lo tenemos, sino únicamente el imperio de la verdad. Esto no solamente lo dijo González Suárez, Santayana, sino que viene desde Hilo Tempore, desde antes de Cristo, desde Marco Tulio Cicerón, siglos anteriores a la era cristiana, ya lo dijo. La historia es la maestra de la vida y la luz de la verdad. Y nosotros queremos siempre marchar por este derrotero y jamás caer en la sombra del oscurantismo. Franklin, le agradezco muchísimo su presencia. Este programa está obviamente abierto a cualquier iniciativa de la academia en relación a sus planes para la celebración de este centenario de los 110 años de la academia, serían de los 100 años de la academia y de los 110 años de la Sociedad Nacional de Historia, que coinciden tan perfectamente con el proceso de independencia del país, a la que ojalá estemos nuevamente entrando, pues, ¿no? Le agradezco mucho su presencia, de nuevo, este programa es suyo, cuando usted lo desee, pues estamos a sus órdenes. Quien tiene Muchas que gracias. agradecerle soy yo, igualmente quedo a las órdenes de este programa. El diálogo, como podrán apreciar los televidentes, ha sido muy enriquecedor en cuanto a fijar conceptos y orientaciones en la conciencia colectiva. Gracias, Franklin. Muy A amable. usted. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Conectémonos. El presente no es producto del azar. Hay múltiples hilos conductores que nos explican y contextualizan el proceso del desarrollo humano. Sigamos esas pistas y tengamos una mejor comprensión de los cómo y los porqués de nuestras realidades, con la conducción de Alan Cathay. Conectémonos.